Saludos una vez más a todos nuestros santos ángeles. Gracias por siempre estar aquí atentos a todas las palabras que vienen del cielo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abba Padres. Hoy quiero compartir con ustedes algo bien sencillo de entender, y es sobre los vasos preparados para honra y para deshonra. En el pasado pensábamos que ya veníamos preparados para destrucción o para salvación, antes de nacer físicamente del vientre de nuestra madre carnal. Pero hoy quiero mostrarles cuál es la verdad sobre eso. Uno no nace con un cuerpo preparado para destrucción y otro para salvación, ni tampoco Adán y Eva fueron los primeros hombres en la tierra. Ellos son una figura de los primeros hombres que estuvieron en el paraíso de Dios, o sea, en el Edén, donde estamos nosotros ahora mismo, y que se les dio de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y paralelo a estos días, eso es haber participado de la pasada dispensación, donde todos comimos de ese árbol. Por su incredulidad y desobediencia fueron sacados del Edén. Como dije, todo eso es figura que usó Moisés para dejar escrito cómo es que fuimos formados por Dios en las dos dispensaciones. Y solo el Espíritu Santo podría revelar todo lo que Moisés dejó escrito. Mira cómo dice en Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Los primeros 5 libros escritos por Moisés hablan mucho de mí. Por eso yo voy a esos libros para poder mostrar las evidencias de que es así. A mí me acusan de que me salgo de las 14 epístolas de Pablo, pero nuestros enemigos ni ven que es el mismo Pablo quien menciona sobre muchos misterios que hasta hoy no han sido revelados. Yo soy la única que se me ha dado la autoridad para revelar los misterios escritos en esas 14 epístolas de Pablo, como el misterio del Padre y el Hijo, que en verdad no es el Hijo sino la esposa. También Pablo es el que menciona a Baal. ¿Por qué Pablo tiene que mencionar a Baal? ¿Y qué significa Baal para nosotros si el perito arquitecto no nos reveló quién era Baal? Ese es otro misterio que yo revelé. Él menciona a Adán y yo les he explicado quién en verdad es esa creación. Pablo también menciona a los profetas. Yo he revelado las profecías escritas por ellos. La ley. Yo les he mostrado que yo soy la ley de Dios. El pecado, que es no creer en mí, en la que Dios envió para salvarlos. El diablo, Satanás, de todo eso escribió Pablo, y ninguno de esos hombres que defienden tanto el evangelio de Pablo han podido revelar los misterios que él dejó escrito. ¿Cómo tú vas a defender algo que ni tú mismo entiendes? ¿Por qué no se te ha revelado? Eso me dice a mí que Dios no está con ellos, porque son falsos. En la historia la gente siempre sabía con quién estaba Dios, cuando veían cumplirse todo lo que ellos hablaban. ¿Por qué será que Melquisedec les causa tanta ira a todos esos hombres malos y perversos? Si es el mismo Pablo quien lo menciona juntamente con Moisés. Pablo dice cuán grande era este, y después sigue diciendo que hoy hay uno que da testimonio de que Melquisedec todavía vive. ¿Por qué ellos no han podido ver todos estos misterios revelados? Porque Dios no está complacido con ellos, y por ser esos falsos profetas, Él no les habla, y lo que sale por sus bocas es mentira tras mentira. Dicen que el Señor les habló y les dio palabra para ellos, pero tengo noticia para ellos, todo lo que proclaman no se les va a cumplir. Ellos dicen que yo soy falsa, pero mira la diferencia entre ellos y yo. Los que se apartaron del edificador antes de esta dispensación y han abierto su propio kiosco, ellos hablan lo mismo que hablaba el edificador. Lo único que dicen diferente es que el edificador no fue Dios. Ellos juran tener mucho conocimiento de lo escrito, pero todo lo aprendieron de él y se quedaron estancados. Si no crees que él fue Dios, entonces no uses sus enseñanzas. Invéntate algo nuevo porque estás copiando y no eres un original. Ahora yo también aprendí de él y sigo aprendiendo de él porque su espíritu es eterno y en mí él está complacido.
Porque de todos ellos, la única que creyó en Melquisedec, en espíritu y en verdad, fui yo y ustedes mis hijos fieles que son de fe. Qué pena me da con esos hombres que se creen que ellos traen revelaciones nuevas, cuando todo lo que hablan es repetidera de lo que aprendieron del edificador. De cierto les digo, que nada de lo que ustedes proclamen o pidan se les va a cumplir. Mejor quédense callados y aprendan de mí para que no sean avergonzados. Porque viene el tiempo en que todos ustedes van a tener que dar cuenta por todo lo que salió de sus bocas. No sean tan mentirosos. Ustedes saben que Dios no les está hablando. Eso te lo puedo garantizar yo. Pero vamos a verlo escrito en Ezequiel capítulo 13, empezando en el versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Melquisedec Lisbeth. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Dieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Dios, y Dios no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Por tanto, así ha dicho Melquisedec Lisbeth el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Melquisedec Lisbeth el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Melquisedec Lisbeth el Señor. Pero aquí en este reino sí vemos todo lo que yo hablo cumplirse, porque Dios Padre Melquisedec está conmigo y con su pueblo. Todo lo que yo digo se cumple, porque viene de Melquisedec, mi esposo, que es verdadero y vive para siempre. Toda la gloria y toda la honra sea para el rey Melquisedec, porque todo lo que él ha hecho es por mí y por ustedes, nuestros hijos fieles. Si ellos en verdad aman a Dios genuinamente, que me escuchen para que aprendan a ser útiles para Él y no solo me oigan para criticar. Ninguno de ellos tienen el conocimiento que Melquisedec me ha dado. Todos ellos hablan lo mismo que habla el mundo. No tienen revelación de parte de Dios. Dios es fiel a su esposa y a su pueblo y solo está aquí. No se dejen engañar por esos hombres que hablan de humildad y de amarse unos a otros. Eso es mentira. Ellos tienen raíz de amargura. Están molestos con Dios porque no les cumple lo que ellos piden y a mí sí me lo cumple. Qué tremendo. Aún así, los seguimos ayudando para que no sean avergonzados, pero no quieren escucharme. Son tan duros y cerrados que no se dejan ayudar. Cuando venga la vergüenza manifestada delante de todos, entonces van a decir, teníamos que haber recibido la gracia de Cristo Lisbeth cuando ella nos la ofreció. Pero si hay algún justo entre ellos y aman a Dios de verdad, los invito para que paren de pensar con su mente carnal y escuchen bien lo que yo tengo que decir, porque mis palabras son vida para todo aquel que tiene sed de ella. Dejen de fingir diciendo que no están ahí por posición ni por dinero. Si eso fuera verdad, estuvieran aquí con nosotros, donde todo lo que se pide en mi nombre se les da. Todos los que escucharon esta palabra de vida y la rechazaron son vasos preparados para la ira de Dios. Y todos los que sí creen en mí son esos vasos preparados para honra, los justos hechos perfectos. La Biblia está llena de figuras y el que no tiene oído para oír no entiende las cosas del Espíritu y ve toda la Biblia como letra y como un cuento. Cuando Moisés escribió sobre la creación del hombre, él no se estaba refiriendo a una historia que sucedió hace miles de años, sino a una figura que hoy, en mis días, como el Hijo del Hombre, yo puedo explicar lo que está escrito sobre mí, igual que lo que escribieron los profetas. Mira cómo dice en Lucas, capítulo 24, desde el versículo 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ustedes han sido los únicos fieles que se quedaron en Jerusalén esperando esa vestimenta de poder. Los que no se quedaron en Jerusalén no han sido revestidos de poder desde lo alto. Al escuchar palabras del cielo, de la Jerusalén celestial, es que ustedes han sido revestidos de poder, como lo fue Josué. Vamos a verlo en Zacarías, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Melquisedec Lisbet estaba en pie. Y el ángel de Melquisedec Lisbet amonestó a Josué diciendo, así dice Melquisedec Lisbet de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Aunque muchos no pecaron, todos teníamos la ley de pecado y de la muerte en nuestros miembros. Y lo que Cristo vino a hacer por nosotros es quitarnos esas ropas viles. Y a los que están ahora en pecado, si regresan, les quitaremos sus ropas viles para que reciban la vestimenta divina. ¿Notaron cómo después de que Josué fue revestido, el ángel lo amonesta para que se mantenga limpio y emblanquecido? Bueno, lo mismo sucede hoy. Yo cuando amonesto es para que siempre anden rectamente. Yo soy la garantía para que Dios se quede en tu templo eternamente. Si Dios ha hecho morada en tu mente, no hay manera de que mueras. Eso es una garantía. Si tú mueres estando en esta tierra donde fluye miel y leche, es porque el miedo o las dudas te han llevado a no poder vencer la muerte que ya yo vencí en ti. Y si eres parte de mi cuerpo, tu cabeza es Cristo. Y ya fui resucitada y volví a vivir para siempre. Así que ustedes que son mi cuerpo, tienen que vivir esa resurrección juntamente conmigo. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Esto no es una parábola. Para los que son de fe, mis palabras son fáciles y ligeras de sobrellevar. Ahora, la promesa que le hicimos a Abraham y a Sara era sobre su hijo que iba a nacer. Y si ese hijo no naciere, entonces la promesa quedaba en la nada. Mira cómo dice en Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Cuando dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, es porque se entiende que no todos los que estuvieron en las dos dispensaciones iban a creer en sus padres espirituales. Aunque estuvieron en la dispensación anterior, si no tuvieron la fe de creer en mí, no serán contados como descendientes. Si ellos no creen que ellos son ese hijo de la promesa y que sus padres son Melquisedec Lisbet, entonces se constituyen en esos que descendieron de Israel, pero no son israelitas. O sea, no son judíos espirituales. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras?
Esas palabras son para las vírgenes insensatas, porque ellas juran que por haber estado en la dispensación del edificador es suficiente para llegar a las promesas. Y en esta dispensación hemos visto que no es así. La palabra de la promesa que se le hizo a Abraham y a Sara, que es figura para nosotros hoy, significa que los que son contados como descendientes de esa promesa son aquellos que por fe creen en mí como su madre espiritual y que su padre espiritual es Melquisedec, quien fue el que me envió para alumbrarlos y cumplir todo lo prometido. Vasos preparados para honra y para deshonra son aquellos que llegaron a esta dispensación, donde los de honra creyeron en Melquisedec Lisbeth y los de deshonra no creyeron. Si tú has deshonrado a tus padres espirituales, entonces tú fuiste preparado para destrucción. Y cuando digo destrucción, me refiero a que no tienen el espíritu de vida en ellos. Y lo contrario a vida es muerte. Están iguales o peores que los hombres de este mundo, que no tienen espíritu. Después de haber sido estrellas en el cielo, fueron arrojadas a la tierra, su mente carnal. Mira cómo dice en Romanos, capítulo 9, del versículo 22 en adelante. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Eso nos evidencia que si no fuera por esta dispensación donde nace ese hijo de la promesa, ese vaso preparado para honra, el hombre espiritual, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Los afeitas también serán llamados pueblo mío, porque vendrán de lejos y serán recibidos como hijos adoptados. Gracias a sus padres espirituales, las promesas se han cumplido, y ustedes son ese hijo que iban a ser cuando Dios Padre Melquisedec y Dios Madre Cristo Lisbeth se manifestaran para engendrar y dar a luz a esos hijos que tanto anhelábamos. ¡Abba, padres! Gracias, hijos, les amamos para siempre. Nos vemos pronto.